A principios del siglo XX, un grupo de 7 hombres y mujeres se asentaron en un pequeño pueblo del cantón de Tesino, en Suiza, para fundar una comunidad que respondiera a su ideal de convivencia. A aquel lugar le dieron el nombre de Monte Verità, es decir, el Monte de la Verdad. Meine Reise führt mich nach Ascona, ins Sanatorium Monte Verità. Der fortschrittlichste Flecken auf Erden. Dort ist die Freiheit keine Utopie, sie ist real. Hartos de la hipocresía de la sociedad consumista, a ese paraje idílico acudieron personas de muy diversa ideología en busca de autoconocimiento y desarrollo espiritual. Hermann Hesse, Isadora Duncan, Paul Klee, Thomas Mann, Frank Kafka y D.H. Lawrence fueron algunos de los nombres famosos que recalaron en el sanatorio. Wie die Natur uns bewegt, wie sie uns heilt. Jeder hier leistet seinen Beitrag für die Gemeinschaft. Gibst damit deiner eigenen Leistung einen Wert. La comida vegana, la igualdad de género y la armonía con la naturaleza eran los preceptos principales de una cooperativa en la que se practicaba el nudismo y el amor libre. Was immer ihr an Gerüchten über den Berg gehört haben mögt. Auf dem Monte Verità spürte ich eine Neugierde, aber auch eine Unruhe in mir aufkeimen. Dirigida por el suizo Stefan Jager, la fotógrafa de Monte Verità narra la historia de aquella comunidad libertaria que renegaba de la religión, el nacionalismo, la política, el matrimonio y el patriarcado. Y para ello toma una historia real y le añade una protagonista de ficción, porque existen numerosas fotos de los primeros años de aquella sociedad que aspiraba a la libertad total, pero se desconoce su autoría. Aber wenn der Herr Vater davon erfährt, es könnte unser Geheimnis bleiben. Jager parte del guión de Cornelia Narax y atribuye la autoría de esas imágenes a Hannah Leitner, una joven casada y con 2 hijas cuya existencia en Viena transcurre entre la apatía vital y el rechazo que siente por su obtuso marido. Deine Ambitionen sind lächerlich. Andere Frauen wären froh, so leben zu dürfen und nur deine Pflichten zu haben. Reflejo de las mujeres de su época, para las que el desarrollo personal era una utopía, Hannah encuentra sentido a su anodina vida en Monte Verità. Allí consigue al fin dedicarse en cuerpo y alma a su verdadera pasión, la fotografía. Etwas hielt mich hier fest, als ob es das Schicksal so wollte. El encuentro con Ida Hoffmann y Lotte Hattemer, 2 de las fundadoras de la comuna anarquista, y sobre todo con el médico Otto Gross, discípulo de Freud, enfrentado a él por su independencia y audacia, influye de manera determinante en la inocente Hannah. Unser gemeinsames Glück ist in diesen Fotografien. Sie sind all das, was der Berg uns bedeutet. Kraft, Liebe und Freiheit. Impecable estéticamente, la fotógrafa de Monte Verità revive el recuerdo de un movimiento muy anterior al fenómeno hippie y nos recuerda que aún queda mucho por hacer por la igualdad de la mujer. Una igualdad que se ha ido conquistando gracias al tesón y el esfuerzo de las mujeres que nos precedieron, algo que nunca debemos olvidar.